tierra muy grande que, Claro. bueno, que estuvo en conflicto muchas semanas y hoy finalmente la desalojaron, lamentablemente, para mí lamentablemente, pero bueno, Sí. Un error era, ese desalojo. Así ese desalojo es un error. Y por sí, la noche estoy de aparte. acuerdo. Bien, bueno, listo. Bueno, Me avisan que ¿listo? estamos en vivo en YouTube y en Facebook Live de Claxo, así que cuando quieran podemos Salimos. arrancar. Ya estamos. ¿Listo? Sí, ya estamos, Bueno, Mabel. Cuando quieran bueno, arrancamos. bueno. Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes y los que están escuchando desde sus distintos lugares a los que nos confina la pandemia. En esta ocasión, desde el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, tenemos realmente un gusto muy grande en presentar este conversatorio sobre Estados Unidos en un momento tan particular, a pocos días de la realización de unas elecciones signadas por una enorme polarización en un contexto de pandemia que ocasionó la muerte de más de 200.000 estadounidenses, ¿no? No debemos olvidar el momento en el que se define esta elección en Estados Unidos y por eso también es un gusto poder conversar aquí en ocasión de la publicación de un dossier de la revista Antropos, que precisamente dedicado a Estados Unidos y que fue coordinado por el grupo de trabajo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos, que es uno de los grupos señeros y más activos que tiene Claxo, y la verdad que también ahí me unen a este grupo mucho afecto. Hay varias compañeras y compañeros a los que considero y admiro muy particularmente. Por eso entonces es este nutrido colectivo que hace el grupo de trabajo de Claxo, que tiene destacados investigadores e investigadoras de toda la región y que realmente hoy tienen la suerte de pedir que los acompañe en esta presentación, nada menos que a un profesor tan querido y tan distinguido y tan activo, militante como es Atilio Borón, compañero que es investigador superior del CONICET, pero además es miembro fundador de nuestro instituto, y la verdad que es un placer enorme siempre escucharlo, Atilio, que sabemos que seguramente nos va a acercar palabras muy, muy importantes. En este sentido está previsto que participe también nuestro queridísimo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, también profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, igual que Atilio, y que además es un militante comprometido con los derechos humanos de antes, de ahora y de siempre, y es probable que en este momento esté tomado por los sucesos de Guernica y por los sucesos de Entre Ríos, con lo cual esperemos que se pueda sumar también a esta conversa como lo habíamos previsto. Están también con nosotros y van a hacer uso de la palabra dos jóvenes y destacadísimas investigadoras de la Argentina y de este instituto, Sonia Wiener y Mariana Aparicio, que es investigadora de la CONACYT de México y también profesora de la UNAM, y que ellas van a ponernos un poco más al tanto sobre algunas de las coordenadas que hicieron posible esta publicación en la revista Antropos de este dossier, como el funcionamiento de este grupo, y espero que nos cuenten un poquito más. Así que vamos a empezar ya y vamos a dar la palabra a Atilio y después van a hablar las chicas y ojalá pueda sumarse Adolfo también. Gracias. Bueno, Atilio. muchas gracias, Mabel. Saludo a todas y todos los que están presentes, los que nos están viendo virtualmente. Para mí es un momento de mucha emoción, ¿verdad? Porque no puedo menos que recordar a Marco Gandásegui, que ha sido una de las figuras fundamentales en el grupo de estudio de Estados Unidos, que desgraciadamente por uno de esos accidentes médicos se nos fue prematuramente, un hombre que estuvo siempre desde el principio en ese grupo de trabajo, un gran colaborador, la verdad perdí un gran amigo y bueno, la verdad que no podía sino mencionar esto y por supuesto mencionar el importante trabajo que durante muchos años lideró
marco en el contexto del grupo de trabajo de estudio de Estados Unidos que tiene Claxo, y desde ya lo mismo agradecer la importante contribución que el IALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, hace para el enriquecimiento de este grupo. Bueno, yo voy a hablar unos pocos minutos, ¿verdad?, sobre esta elección de los Estados Unidos, muy importante. Por ahí aportar algunos datos cuantitativos que a veces ayudan, sintetizan el argumento. ¿Qué tan importante es esta elección, verdad? Se ha hablado mucho, bueno, claro, porque Trump ha sido un presidente hasta ahora que ha provocado reacciones muy intensas de rechazo, pero también muy intensas de adhesión en Estados Unidos. Por supuesto, dueño de un estilo brutal, tosco, prepotente, que lo convierte en una figura muy desagradable. Las encuestas internacionales, por ejemplo, lo ponen muy por debajo de otros líderes mundiales como Xi Jinping o Putin o Angela Merkel. Realmente la reputación es muy baja, y eso probablemente tenga un reflejo en Estados Unidos, porque estuve mirando algunos datos sobre cuál es la reacción de la opinión pública americana ante esta elección. Ante una pregunta: ¿cuán importante cree usted que son estas elecciones? Una pregunta que regularmente hacen los encuestadores allá en los Estados Unidos, y descubrí lo siguiente, que en el año 2000, ¿verdad?, el 50% de los americanos pensaban de que la elección era importante. En el 2004, que es después de la guerra de Irak, ¿no es cierto?, ahí subió un poco la percepción y se llegó a una especie de 55%. Y luego se mantuvo estable, pero en la actualidad, y marcando un récord total, en la actualidad el 83% del público de los Estados Unidos opina que esta es una elección de la máxima importancia. Creo que esto es interesante de marcar, porque no es solo la visión nuestra, es también la visión que hay al interior de Estados Unidos sobre esta elección. Nunca se había llegado antes, ¿verdad? Por lo menos desde que hay encuestas registradas periódicamente, a una situación como esta, en la cual 83% del público dijera que era muy, muy importante. Por eso no exageraría a alguien si dijera que en realidad estas elecciones, más que unas elecciones, son un referéndum sobre la continuidad o no de Donald Trump. Por supuesto, uno puede decir, bueno, pero en general en todas las elecciones, cuando hay reelección, siempre de alguna manera hay un aire plebiscitario, pero nunca tan marcado como esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué es lo que están diciendo las últimas encuestas? Por ejemplo, el New York Times de hoy trae toda una serie de datos actualizados a nivel nacional, ¿verdad? La ventaja que tenía Biden se mantiene, pero se redujo. No es la ventaja que había hace como un mes, en donde se estaba hablando de 10, 12 puntos de diferencia. Sorprendentemente, el debate, el mamarracho que fue el primer debate de Trump, la misteriosa enfermedad de Trump, que yo me permitiría preguntarle a la gente que está viendo esto acá, ¿se enfermó o no se enfermó? Realmente hay gente en Estados Unidos que piensa que no se enfermó, que fue una maniobra publicitaria. En todo caso, si esto es así, o se haya enfermado o no, lo cierto es que redujo considerablemente la distancia que en el voto popular tenía Biden en relación a Donald Trump. O sea, hoy en día la ventaja básicamente es de 5 puntos en general, y en algunas otras encuestas se le da una ventaja mayor, pero no mucho mayor cuando miramos los datos a nivel nacional. Algunas otras le dan 6 puntos, ¿verdad? Pero en general estamos viendo una elección, no diría que reñida, pero que no era tan fácil como se pensaba en un momento en donde se decía que Biden iba a ganar por paliza. Creo que la situación es mucho más complicada. Hay ahí un problema con los famosos colegios electorales. Nosotros sabemos muy bien de que en Estados Unidos no necesariamente gana quien tiene más votos.
De hecho, en la historia de los Estados Unidos ha habido 4 presidentes, ¿no es cierto? 2 de los cuales en épocas recientes, que fueron electos presidentes habiendo perdido en la elección presidencial. La perdió George W. Bush a manos de el candidato que tenía el Partido Demócrata en el año 2000. Se me fue el nombre, por supuesto, en este momento, pero por ahí me ayudan. Al Gore, Al Gore. Al Gore, gracias, Mabel. Al Gore, ¿no es cierto? Que era una propuesta muy interesante, la de Al Gore, muy bien situado en la problemática del cambio climático, ¿verdad? Al Gore le robaron las elecciones y se las robaron, digamos, con todas las leyes en la Corte Suprema, primero de Florida y después la Nacional. Y luego, bueno, el caso más escandaloso de los 4 es el de la elección de 2016, en donde Hillary Clinton gana por casi 3 millones de votos populares de diferencia y, sin embargo, Donald Trump la derrota ampliamente en los votos electorales. Por supuesto, sabemos nosotros que los votos electorales, que también existían en algunos países de América Latina, por ejemplo, la Argentina durante mucho tiempo, hasta la Constitución del 94, tengo entendido, sino antes, se regía también por ese sistema, el voto indirecto, en donde en realidad estos señores o señoras que se eligen en función del peso de cada estado, ¿verdad? En donde el estado con más votos electorales es California, con 55 votos, pero después está Nueva York con 29, Florida creo que tiene 29 también, Pensilvania 22 o 20 votos. Bueno, según cómo se arma este rompecabezas de 50 estados, aquel que perdió en la elección popular puede ganar finalmente y ser presidente. Vuelvo a repetir, esto ocurrió en 4 oportunidades en la historia de los Estados Unidos. De manera que estamos ante un panorama incierto. Mucha gente estaba muy entusiasmada hace un mes cuando veía las encuestas y decía, bueno, ya nos liberamos de esta figura, de este verdadero esperpento que es Donald Trump, pero yo diría que no cantemos victoria prematuramente. Creo que todavía hay que esperar y probablemente vaya a haber, digamos, alguna demora en el conteo de votos, porque hay un número sin precedentes de votos que han venido por correo. Esto tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Que ha tenido un efecto devastador. Pensemos, ahí decía muy bien Mabel, más de 200.000 muertos, están llegando ya a 230, 240.000 muertos, la última cifra de ayer a la noche. Y para darnos una idea, esto equivale a 4 veces el total de muertos de la guerra de Vietnam, de Estados Unidos. Y esto se produjo en los últimos 6 meses. O sea, y si esto continúa esta progresión, que ojalá que no, porque la verdad sería tremendo, bueno, se podría llegar a un número superior al de los soldados estadounidenses que murieron en toda la Segunda Guerra Mundial. Esto para graficar la gravedad que tiene el impacto de la pandemia, donde el desempeño de Estados Unidos ha sido francamente, junto con el de Bélgica, que es el otro escándalo tremendo, ¿verdad? Un país súper rico como Bélgica, con tasas de mortalidad por coronavirus que prácticamente son las mismas que tiene Perú, un país que está en el otro extremo de la línea de desarrollo-subdesarrollo. Bueno, pero que tienen que ver con qué, con el impacto de las políticas neoliberales de la destrucción de la salud pública en Estados Unidos, en Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña con 60.000 muertos, ¿verdad? Es decir, España, los países que aplicaron esas políticas del fondo, las políticas del consenso de Washington, ahora recogen sus muertos, ¿verdad? O sea, cuando uno hablaba del costo social que tenían estas políticas y las vidas humanas, nos miraban así diciendo, bueno, esta gente, los alaracos de siempre haciendo alaracas estas cosas, bataola sobre estos datos, cuando en realidad eso no va a ocurrir. Bueno, cuestión de esperar y ya lo tenemos aquí ahora. La pregunta, para ir cerrando un poco esta primera presentación y para hacer de esto un diálogo, no un monólogo, ¿es relevante quién gane o quién no gane para nosotros en América Latina, en esta colección de ensayos que se publica ahí con la revista Antropo, el IALC y Claxo, etcétera, y la UNAM? Aparece claramente en diversos artículos que hay, sí, ciertamente una diferencia, no da lo mismo. A ver, yo diría lo siguiente, desde el punto de vista estructural, estratégico,
Las dos candidaturas de Estados Unidos representan básicamente lo mismo, ¿eh? Desde el punto de vista estructural. Quiero decir, la idea de que Estados Unidos de que América Latina y el Caribe pertenece a los Estados Unidos. Cuando digo pertenece, me acuerdo de una frase que en más de una ocasión, en debates en Estados Unidos, cuando las cosas se ponían un poquito álgida, más que álgida, hirviente, porque si es álgida es frío, ¿verdad? No, aquello era muy, muy caliente. Me acuerdo que más de una vez a gente como yo y algunos otros latinoamericanos que estábamos allá, que nos pusimos muy, muy, muy empecinados y muy cargosos, alguien nos dijo siempre, alguien salió o del público o de los académicos, bueno, no se olviden que you belong to us. Don't forget that you belong to us. O sea, no se olviden que ustedes nos pertenecen. Como diciendo, bueno, hablemos de las cosas en serio. O sea, y esa idea de que América Latina y el Caribe les pertenecemos nosotros, los Estados Unidos, está profundamente arraigada en el establishment americano. Y las diferencias que puede haber en ese punto, ¿no? Entre demócratas y republicanos son mínimas, ¿verdad? Partiendo de esa base, sin embargo, yo digo, bueno, a ver, un triunfo de Trump traería como resultado, en primer lugar, una intensificación todavía más de los ataques y las sanciones diplomáticas contra países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin la menor duda. Estamos en presencia de un personaje nefasto, un verdadero criminal, porque en un contexto de pandemia universal como esta, lo que ordenó hacer el gobierno de Donald Trump fue apretar el torniquete del bloqueo en contra de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua en menor medida, pero Cuba y Venezuela. Por supuesto Irán, ¿no? Del otro lado, Irán. Les digo que nunca, por ejemplo, se había llegado a este extremo, porque antes uno tenía el bloqueo, pero ahora es una penalidad no solamente para la empresa que exporta, por ejemplo, a un país como Venezuela o Cuba, sino para la empresa que tiene a su cargo hacer el transporte, o sea, la compañía naviera o la compañía aérea. Y con Trump se agrega también para las compañías aseguradoras de ese transporte de bienes. O sea, una cosa de una maldad increíble que habla realmente un poco, evoca esa repetida observación de Thomas Hobbes cuando decía que en el sistema internacional no hay ni ley ni orden, sino que es la ley de la selva el imperio más fuerte. Cuando uno mira estas cosas, realmente, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso ha ocurrido, ¿verdad? Se ha intensificado. Entonces, un triunfo de Trump significaría claramente una agudización de estas tendencias, una ratificación de estas tendencias y sobre todo una escalada que podría llegar fácilmente a una intervención militar de una fuerza multinacional, así entre comillas multinacional, es decir, de Estados Unidos con países aliados, con gobiernos aliados, básicamente Colombia, Brasil, eventualmente Ecuador, ¿no es cierto?, que fueron los países que de alguna manera incluyó Pompeo en su más reciente gira, inclusive creo que anduvo por Surinam y por la Guayana buscando justamente, no casualmente, países limítrofes, ¿verdad?, con Venezuela, a los efectos de armar una fuerza multinacional, porque recordemos que Estados Unidos, cada vez que invade terceros países, siempre se escuda en fuerzas multilaterales, multinacionales. Lo hicieron en Irak, lo hicieron en la Primera Guerra del Golfo, lo hicieron después en la intervención en Yugoslavia, lo hicieron en Santo Domingo, lo hacen siempre. Entonces, el triunfo de Trump puede ser, bueno, vía libre para esto. Y el triunfo de Trump, además, fortalece a un personaje nefasto de la política latinoamericana como Jair Bolsonaro, ¿verdad? Bolsonaro es un personaje que está bastante aislado en el sistema internacional, muchos problemas, ha generado mucho rechazo, sus vinculaciones con la mafia y con las milicias paramilitares, sobre todo la de su hijo, ¿verdad?, son absolutamente evidentes e indiscutibles. Trató de mandar a su hijo como embajador a los Estados Unidos, pero miren ustedes, el conservador Senado de Brasil le negó la ratificación de esa designación.
porque dijo, no podemos mandar a un personaje como este Bolsonaro, creo que es Carlos Bolsonaro o Eduardo, no recuerdo cuál de los dos, dice, no podemos mandar a un personaje que ha aparecido en la vía pública con una ametralladora, con un fusil de asalto, junto con otros delincuentes tapados sus caras. Y dice, ¿cómo vamos a mandar eso a Estados Unidos? Todavía, pero ya en principio había acordado eso, y lo había acordado con Trump, y Trump le dijo que sí, que le daría el placer. A cambio de eso, Bolsonaro le autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a la base de Alcántara en el nordeste, en el promontorio nordestino de Brasil, cosa que está ahí en veremos, parece que llegaron los americanos, pero que no están legalizados todavía. Si llegara a ganar Trump, esa legalización saldría volando. Si no gana Trump, yo creo que Bolsonaro queda debilitado, lo cual es una gran noticia para quienes amamos la democracia y los derechos humanos en este continente. Creo que Biden tomaría una política parecida a la de Obama en relación a Cuba, que sería un enorme alivio para nuestras hermanas y nuestros hermanos en Cuba, que están sufriendo muchísimo por la intensificación de un bloqueo que lleva 60 años. No hay antecedentes en la historia universal. Desde Adán y Eva para acá, digo, para que quede bien claro, no hay ninguna historia de ningún imperio. Y hay estudiosos, ¿no? Hay un estudioso israelí, Shmuel Eisenstadt, que estudió mucho este tema, ¿verdad? No hay un solo caso de una gran nación, una gran potencia que durante 60 años haya mantenido una especie de sitio, asedio, un bloqueo en contra de un pequeño país. Y eso lo hizo Estados Unidos. Y entonces yo creo que con Biden no es que se va a levantar el bloqueo, porque además eso va a depender del Congreso de los Estados Unidos. Claro que, ojo, en medio de una gran reacción anti-Trump, puede venir un Congreso muy nuevo, porque recuerden que se renueva toda la Cámara de Diputados y se renueva un tercio del Senado. Y si a Trump le va muy mal y le va muy mal a su gente, bueno, por ahí tenemos otra vez un Senado demócrata que tampoco es garantía de gran cosa, pero por lo menos no es tan malo como este. Este que, por ejemplo, ratificó a la jueza esta, hipercatólica, hiper antiabortista, antifeminista, etcétera, como el sexto voto republicano en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En un trámite express, porque normalmente la ratificación de los jueces del Supremo en Estados Unidos eran largos procesos que llevaban meses y meses de negociaciones. Y Trump lo sacó así en un periquete, puso sus 52 votos que dominaban el Senado, le obedecieron los senadores ciegamente y tenemos una Corte Suprema fuertemente conservadora en los Estados Unidos. 6-3 es la distribución, ¿verdad? Bueno, entonces, digo esto porque el Senado o la Cámara pueden cambiar, hay que ver si podrían levantar el bloqueo o por lo menos flexibilizarlo. Con Biden hay una cierta posibilidad. En donde no va a haber cambios, me parece a mí muy significativo en la política hacia Venezuela, que va a seguir siendo una política de acoso, aunque la carta militar que Trump la tiene sobre la mesa, no creo que sea una carta que vaya a ser utilizada por Biden, por lo menos por ahora. Habrá que ver el comportamiento de los gobiernos europeos, aunque realmente yo ya no espero nada bueno de los gobiernos europeos. Basta reconocer que antes de ayer el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, recibió nada menos que a Leopoldo López, una recepción a Leopoldo López, ¿no es cierto?, lo que motivó un repudio muy grande de mucha gente, muchas amigas y amigos en España, cómo reciben un terrorista como Leopoldo López, ¿verdad? Un hombre acusado de sedición, terrorismo, asesinato, etcétera, y sin embargo lo recibió. Yo me permití enviar un tuit dirigido a Pedro Sánchez diciéndole, bueno, ahora le queda recibir al teniente coronel Tejero, aquel que en el año 81, ¿verdad?, tomó por asalto la Cámara de Diputados y al cual las Cortes españolas lo condenaron a 30 años de prisión por atentado contra la democracia española. Si recibió a Leopoldo López, tiene que recibirlo a Tejero. Tejero realmente es un Mahatma Gandhi por comparación con López. Bueno, por supuesto no ha respondido Pedro Sánchez, ¿verdad?, el presidente del gobierno español. Pero bueno, y para el resto de los países, ¿qué puede significar? Bueno, básicamente lo mismo, pero con un estilo un poco más dialoguista. Y en el caso particular de la Argentina,
yo lo que digo, y con esto termino, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Estados Unidos ni nos favorece ni nos perjudica. Y como decía alguien en México, que fue motivo muchas veces, muchas chanzas, Mariana, tus padres te lo deben haber dicho, tú eres muy joven, el presidente Luis Echeverría en un momento dijo, ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario, dijo, ¿verdad? La verdad, ¿qué sanción puede aplicar Biden contra un país como la Argentina? Ninguna. ¿Qué sanción puede aplicar? No tiene y menos todavía, ¿qué beneficio nos puede dar? Por eso me enojé mucho cuando vi aquel tuit tan alegre, alborozado de nuestro canciller Felipe Solá diciendo, he estado acá con el embajador Prado y ha prometido que va a traer inversiones. Ninguna inversión, digo, va a venir, y yo lo digo acá y apuesto lo que quieran. A mí me lo han dicho, miren, yo he vivido 8 años en Estados Unidos, conozco eso como la palma de mi mano y he hablado con muchos empresarios, sobre todo cuando estuve en Nueva York. ¿Qué me decían todos? ¿Por qué? Yo les decía, pero ¿por qué ustedes están invirtiendo hoy en Honduras y no invierten en Argentina? Y entonces, ¿sabes lo que me decían? Una legislación laboral muy estricta, muy anti-business. Hasta que esa legislación no se desmantele, no vamos a ir a Argentina. Punto. Y por eso no vienen. Por eso no vienen. Porque ellos lo que quieren es que acabemos los derechos laborales, la legislación laboral, vacaciones pagas, paritarias, sindicalismo fuerte, como todavía milagrosamente sobrevive en la Argentina, en un mundo en donde el movimiento sindical se ha venido abajo. Entonces digo, Estados Unidos, nada que temer, no puede ni ayudarnos ni perjudicarnos, sino todo lo contrario. Bueno, yo lo dejo aquí a la espera de comentarios y ojalá que aparezca Adolfo, que es realmente una figura señera extraordinaria de nuestra América. Nada más. Gracias, Atilio. Bueno, como siempre, es un gusto escucharte. ¿Hay alguna pregunta? Pero me parece que, bueno, seguimos con el orden que habíamos previsto. Le cedo la palabra a Sonia y a Mariana, no sé quién de las dos quiere empezar. Y luego, bueno, ahí sí, si no llega Adolfo, igual tenemos un poquito más de tiempo para las preguntas que nos vayan llegando. Mariana, entonces. Muchísimas gracias, Mabel. Doctor Atilio Borón, muchísimas gracias por su análisis. Siempre es un placer escucharlo, y para nosotras y para el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos es un honor que nos haya hecho la posibilidad de comentar este número de Antropos 255 que fue posible por el convenio con Siglo XXI. Y bueno, el grupo, el trabajo del grupo en contextos de pandemia que por momentos a veces se nos olvida que son momentos especiales, son momentos en los que todos estamos haciendo un trabajo a marchas forzadas. Y bueno, el interés de nuestro grupo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha hecho eso posible, este compendio de trabajos que venimos reflexionando todo el tiempo, ¿no? con nuestros queridos y destacados colegas en diferentes partes de América Latina. Como bien comenzó el doctor Borón, este número también lo dedicamos a Marco Antonio Gandásegui, fundador del grupo de trabajo, un querido y entrañable colega que nos ha hecho pensar Estados Unidos desde América Latina para entender nuestra relación compleja de distintas formas, cada uno de los países de la región. Y yo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? México, la relación con Estados Unidos siempre es compleja, por decirlo menos, para entenderlo. Y justo entender a Estados Unidos desde esta parte del mundo, pues es absolutamente fundamental. Por eso Sonia y la que habla, sugerimos al grupo este título, Estados Unidos, situación interna e internacional en el entorno de las elecciones y la pandemia. No es extraño que este número haya sido coordinado por dos mujeres, ¿no? Llevamos en este grupo de trabajo un esfuerzo impresionante por la paridad de género, ¿no? Cada vez somos más académicas, colegas que formamos parte de este grupo, y
Y bueno, nos dimos a la tarea de armarlo con lo que significa la pandemia, las clases, las conferencias y la vida en casa. Todos y cada uno de los que formamos este número hicimos un trabajo para ponerlo a la consideración de los colegas y del público en general. ¿Qué pensamos desde América Latina en este contexto de elecciones? Es cierto, lo que pasa en términos de política interna en Estados Unidos afecta a sus relaciones internacionales y a la región en particular, pero también la pandemia posibilitó esta forma de referéndum, bien lo desarrollaba el doctor Borón, un referéndum al trabajo de la administración de Donald Trump en cómo encarar la pandemia, el tema económico, y que ya no era un tema en enero, fundamental para los electores, puso en entredicho la posible reelección de Donald Trump, aunque ahora nada está escrito hasta que tenemos el resultado final. Me gustaría, solo para incentivar a quienes nos están siguiendo por Facebook Live de Claxo y por YouTube, ¿de qué trata este número? Inicia este número 255 con las reflexiones de nuestro querido colega Didimo Castillo, un homenaje en torno a las reflexiones y homenaje al trabajo dedicado a Marco Antonio Gandazzi, hijo, ¿no?, tras su repentina partida, y su legado para nosotros resulta invaluable para el análisis crítico de la hegemonía de Estados Unidos desde nuestra región. Sus reflexiones, como bien lo sugiere Didimo Castillo, se enfocan en el estudio de las condiciones internas y geopolíticas de dicho país en torno a la inminente crisis del capitalismo. Este dossier, entonces, es dedicado a su memoria y a su labor inalcanzable por los colegas y amigos del grupo de trabajo. El dossier se divide en dos grandes secciones. En la primera se encuentran los trabajos que abordan el análisis interno de Estados Unidos en el marco de las elecciones y la pandemia del COVID. Allá, en esta primera parte, pueden encontrar los valiosos textos de nuestros colegas Luis Suárez, Raúl Rodríguez, Jorge Hernández, el trabajo de Sonia con Gabriel Merino, y un texto que tuve la posibilidad de trabajar con mis estudiantes tesistas en la Facultad de la UNAM, Andrés Cuevas y Santiago Molina. En la segunda parte, que está dedicada a la contribución y el análisis de los efectos a nivel internacional y de su política exterior, podemos encontrar el texto de Ari Minella, de Leandro Morgenfeld, de Jaime Zuluaga, Yasmín Martínez, Silvinia Romano, Tamara Littman, Aníbal García y Aranza Tirado, ¿no?, que justo dan cuenta de la política desplegada por la administración del presidente Donald Trump hacia los países de la región. En definitiva, pensar Estados Unidos desde América Latina, para América Latina, es absolutamente fundamental. Como bien abordó el doctor Borón, el establishment de Estados Unidos, hay una clara línea en términos de política, si bien el contenido y el fondo de la política no hay grandes diferencias, sí es la forma. Y lo que hemos vivido en estos 4 años de la administración de Donald Trump son las formas en cómo se despliega la política y cómo podemos nosotros reaccionar ante esto. En definitiva, el presidente norteamericano es fundamental en las relaciones con América Latina, pero también es el Congreso, pero también hay otros actores como los think tanks y la influencia que pueden tener en nuestra región y en distintas políticas, ¿no? La política de guerra contra el terrorismo, la política en contra de las drogas, digamos, la influencia que pueden tener directa o indirectamente en procesos políticos en los cuales está la región. Entonces, sin duda, yo los invito a que consulten el número. Es un trabajo, una reflexión constante. Desde su fundación, este grupo de trabajo lo que busca es un análisis crítico y reflexivo, entender a Estados Unidos desde una mirada crítica, desde esta parte de la región, para entender los efectos que tienen las decisiones de política interna hacia los países. Pues muchísimas gracias desde México. Como ustedes sabrán, estamos en un periodo de rendirle culto y
y recordar a nuestros muertos. Por eso ven ustedes a mi al fondo una pequeñita ofrenda de Día de Muertos, y agradecemos muchísimo a Claxo la posibilidad de darnos este espacio para poder dar de su conocimiento el trabajo que hacemos en el grupo de trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, gracias Mariana por tus palabras y bueno, por tu presencia, y siempre destacás la presencia de las mujeres, de las jóvenes investigadoras que están ganando cada vez más espacio merecido, y eso es siempre algo alentador. Sonia, por favor. Bueno, gracias Mabel, Atilio, un placer. Bueno, mencionar que en Argentina es un día conflictivo, entonces para los organismos de derechos humanos hay una serie de situaciones que han requerido la urgencia de militantes como Adolfo, como Norita. Así que yo voy a hacer un breve comentario. Yo le había pedido a Adolfo Pérez Esquivel precisamente que haga una reflexión en torno al rol de Estados Unidos respecto a los derechos humanos, y precisamente una de las cuestiones que destacamos en el artículo con Gabriel Merino es cómo los organismos de derechos humanos en Argentina y en el mundo siempre hemos defendido la construcción popular de derechos desde la concepción gandhiana de la no violencia activa, es decir, vale la aclaración, no se puede construir la paz en el mundo y mucho menos defender los derechos humanos con intervenciones militares. Y en general, este tipo de intervenciones militares, como las que dice Atilio, que ve un escenario probable, ¿no?, respecto de Venezuela, presentan la falta de autoridad moral que tiene Estados Unidos para arguir que en pos de la paz y de la defensa de los derechos humanos en realidad producen genocidios sobre pueblos, y ahí trabajamos el caso de Cuba, el caso de Venezuela, pero también el caso de Irán y de Irak, que mismo Adolfo Pérez Esquivel ha sido veedor de las consecuencias que ha traído el bloqueo en Irak, y a mí me tocó traducir algunos de las imágenes que se recabaron, por ejemplo, en el año 97 respecto de los bloqueos a fines de los 90, digo, eso no es defender los derechos humanos, ni es construir la paz en el mundo. Un poco que nos interesaba echar luz también respecto a la no adhesión de Estados Unidos al reconocimiento internacional del concepto internacional de derechos humanos, ni que hablar del papel del Estado como garante del cuidado de la vida, cosa que se ha visto claramente en el abordaje que ha tenido sobre la pandemia respecto de su propia población. Una de las discusiones que tuvimos en el grupo de trabajo de Claxo cuando nos juntamos en diciembre en Lima, que fue la última reunión donde vimos a Marco, precisamente, era respecto a las tendencias recesivas que ya se venían y la crisis del capitalismo. Es decir, y aquí aprovecho para agregarle mi consulta a Tilio Borón, la discusión era que un segmento de los economistas decía que no se salió de la crisis del 2008, es decir, que ya se veían venir antes de la pandemia los coletazos de una crisis estructural muy profunda que exacerba pujas al interior de las fracciones del capital, por ejemplo, entre americanistas y globalistas, es decir, al interior de las clases dominantes, ¿no? Y la virulencia de esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo, junto con el ascenso de Asia-Pacífico, de esta crisis de la hegemonía y la virulencia que podía traer precisamente en materia de violación de derechos humanos, no solo en el ámbito internacional, sino al interior del propio Estados Unidos. Al mismo tiempo, rescatamos en ese texto un informe del relator de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que da cuenta de cómo en Estados Unidos se vulneran los derechos civiles y políticos, que es el único pacto de derechos humanos que reconoce Estados Unidos. No reconoce, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar del reconocimiento de ese pacto, hay una vulneración sistemática y es necesario por ahí poner el foco en el sistema electoral norteamericano
precisamente para dar cuenta de que este país que se vende, demistificar esta idea de que Estados Unidos es el país de la democracia y de la libertad. Me parece fundamental, y otra cosa en la que hacemos hincapié, y quizás me interesa una reflexión de Atilio y de la compañía de Mariana y de Mabel al respecto, aprovechando que tenemos un panel tan destacado, es la idea de la libertad como construcción individual, por no decir individualista, cuando claramente, y en ese sentido Adolfo y los profesores de la Cátedra de Cultura para la Paz y Derechos Humanos tomamos esta idea de Gandhi de que la libertad es colectiva, es una construcción colectiva que precisa de una conciencia respecto del bien de la comunidad, del bien de la humanidad y de la preservación del cuidado de la vida digna de la humanidad como especie, y el rol que tienen que jugar los estados como garantes de esta vida digna de sus poblaciones en un momento de crisis profunda del capitalismo, del liberalismo, del neoliberalismo, pero también en un momento de pandemia global. Me parece que hacer un análisis al respecto era fundamental y imposible, y cierro con esto, para darle lugar a los compañeros, dejar de mencionar el trabajo, digo, por las novedades que hemos tenido recientemente, el artículo que trabajan las compañeras Aranza, Tamara Lachman, Silvina Romano, respecto del rol de Estados Unidos en el golpe en Bolivia, ¿no? Digo, ahí la figura del asilo político ha sido clave también, esta figura construida desde el movimiento de derechos humanos. Me parece que el papel del golpe en Bolivia de Estados Unidos es algo que tenemos, y estos neogolpismos que hemos tenido en la región y sus consecuencias en materia de lo que ha sido para la vida de nuestros pueblos, así como estas intervenciones o estos bloqueos que dicen defender los derechos humanos y en realidad terminan condenándose a poblaciones enteras a condiciones inhumanas de vida, y absolutamente inhumanas. Es decir, que es peor el remedio que la enfermedad, y el remedio viene de un genocidio sistemático sobre los pueblos. Así no se defienden los derechos humanos, y eso es algo que tenemos muy claro en los organismos de derechos humanos de Argentina. Digo que hemos hecho un aporte fundamental también a la construcción de derechos en el mundo. Bueno, así que un poco con estas ideas, para dar tiempo a que el público haga preguntas y para que los panelistas puedan hacer una reflexión. También no puedo dejar de destacar que la agenda feminista y los derechos de las mujeres es un gran ausente en las elecciones de Estados Unidos. Lo ha dicho una colega, digo, no aparece ni en la agenda electoral de Biden, ni en la agenda, mucho menos en la de Trump. Es un país de una matriz de discriminación donde esta crisis del capitalismo y de la pandemia ha exacerbado las violencias y las vulnerabilidades. La agenda feminista se puede ver como la gran ausente en el debate electoral de Estados Unidos, y ese quizás a Atilio le pediría una reflexión. No es un dato menor, porque sea quien gane en estas elecciones, que van a ser además plantear un conflicto institucional, probable, con la posibilidad, como dice un colega, Leandro Morgenfeld, de impugnaciones recíprocas y que termine definiendo la Corte Suprema de Justicia, mayoría conservadora. Digo, hay movimientos sociales muy fuertes, las mujeres es uno al interior de Estados Unidos, es decir, que además enfrentan este gran temor que siempre ha tenido el imperio, ¿no?, de la caída desde una conflictividad doméstica y desde un nivel de organización de las rebeldías que no es un dato ignorar en este momento del mundo. Bueno, sin más, invitar a preguntas y pedirles una reflexión al respecto también a mis colegas del panel. Gracias, Sonia, por tus palabras, y bueno, me parece importantísimo ampliar las dimensiones de los derechos humanos y ampliar también, vos pusiste un eje que también a mí me gustaría ver si Atilio
lo puede profundizar, sobre el sistema político en Estados Unidos y sobre el carácter de su democracia, que hace no solo que haya una votación indirecta que permite que los votos electorales pesen más, como ciertamente tenía la Argentina antes de la reforma del 94, que se votaba no directamente a un candidato, sino a electores que iban a poner un candidato, con la posibilidad de distorsiones siempre fueron muchas, sino también la posibilidad misma de emitir el voto, es decir, las dificultades que tiene una institución de voto que no es voto popular, no obligatorio, con exigencia de empadronamiento muy difícil según los estados, muy distinto según los estados, y además con el día de votación en una jornada laborable. Con lo cual, si hay una sumatoria de elementos que restringen la posibilidad del voto popular, están allí en la que se supone la mayor y más estable democracia del mundo. Entonces eso es uno de los temas que a mí me parece importante y me gustaría que Atilio, que conoce muy bien, pudiera dar una reflexión acerca de eso. Y además quiero leerles una pregunta que dice así: ¿qué opinan sobre la simpatía de Putin por Trump, por sus intereses en Medio Oriente y la retirada de tropas de Trump y de la retirada de tropas que Trump hizo en la zona? Y otra, teniendo en cuenta que la agenda demócrata es la agenda intervencionista de Clinton, ¿cómo se puede interpretar entonces la posibilidad de qué van a hacer los demócratas, qué va a hacer Biden si llega a ganar? Empezamos por estas y después seguimos si hay nuevas. Bien, mira, yo voy a tomar esa pregunta. Antes, como se planteó claramente el tema de derechos humanos, quería decir que en la biblioteca virtual de Claxo está este libro, ¿verdad?, que es El lado oscuro del imperio, escrito en colaboración con Andrea Blahosic. Ese libro lo pueden descargar gratuitamente, está toda la discusión de la problemática de la reacción de Estados Unidos, que por ejemplo no conoce prácticamente ninguna convención internacional, es decir, no reconocen la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el papel que Estados Unidos puede jugar en promover los derechos humanos o cuestiones así está negado por la propia historia de Estados Unidos. Ahora, yendo a las preguntas que había ahí pendiente. A ver, lo de la agenda feminista, sí, por supuesto, la situación allá en Estados Unidos, el movimiento feminista, no solamente profundamente dividido, más que fragmentado, sino que no ha logrado meter, digamos, la cuña en el debate electoral. Probablemente porque la pandemia, es decir, para no ser injusto con las compañeras que están dando una gran pelea ya, no es tan sencillo, pero evidentemente el tema de la pandemia y el tema de la gravedad de la crisis económica, que como observaba recién Mabel, es el estallido de la crisis no resuelta del 2008, porque cuando uno mira las estadísticas, ¿verdad?, el derrumbe del 2008, la desaparición de Lehman Brothers, las quiebras multimillonarias y billonarias que hubo en todo el mundo, el rescate fenomenal de los bancos centrales que salieron a rescatar a las grandes corporaciones, no salieron a rescatar a los endeudados, a los que no podían pagar la hipoteca, sino a los grandes bancos. Esa crisis no se había resuelto. Esa crisis había empezado lentamente a mejorar un poco, pero luego, ¿verdad?, se estancó esa recuperación. A mediados del 2015-2016, las políticas de Trump no ayudaron y lo que hizo la pandemia fue acelerar la profundización, la caída y hacer magnificar los efectos que ahora son absolutamente inocultables para todos. Entonces yo diría que evidentemente la crisis del anterior, cualquier discurso que pretenda descargar sobre la pandemia la causalidad de la crisis económica simplemente está tratando de desviar nuestra atención del problema central. El problema central es que eso se venía cayendo desde mucho antes y la pandemia lo que hizo fue acelerar la caída y mostrar con más dramatismo sus rasgos. Tengan ustedes en cuenta que las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos hablan de que el año 2020 terminará con una caída del orden del 9%.
Nunca, nunca, nunca Estados Unidos había experimentado algo igual, salvo en uno de los años de la Gran Depresión. Digo esto para ubicar el contexto económico, no puede ser más desfavorable para Estados Unidos. Ahora, el tema de Putin y la relación, yo creo que se ha especulado mucho con eso, ha sido parte de una guerra de propaganda en donde se ha arrasado con cualquier criterio de verdad, de confiabilidad de la información, de validez de la información. Yo personalmente creo que más allá de las relaciones complicadas que puede haber siempre entre Rusia y los Estados Unidos, no hay duda de que hubo una tentativa en un momento determinado de Trump de atraerse a su favor a Rusia a los efectos de quebrar el eje fundamental que ha modificado el tablero de la geopolítica mundial, que es el eje entre Moscú y Beijing. Esa fue la iniciativa, ese fue el consejo, es decir, bueno, no, haga usted un esfuerzo por separar a Putin de Xi Jinping y de alguna manera la dejamos aislada a Rusia, lo tenemos a Japón controlado, los europeos son realmente clientes nuestros, dicho con el mayor respeto a los gobiernos europeos, pero la verdad son satélites de Estados Unidos, y esa iniciativa, bueno, fue aprovechada por los demócratas para decir de que había habido una intervención de hackers rusos que modificaron el resultado electoral o que les dieron tal o cual dinero. Realmente nunca logró sustanciarse esa afirmación. Nunca, incluso ante la credibilidad que algunos miembros del Poder Judicial de Estados Unidos, que no les gustaba a Trump, le dieron a esas acusaciones, a la hora de la verdad no pudieron probar absolutamente nada. Otra cosa es lo que está pasando, porque Estados Unidos se está retirando de esos escenarios de conflicto, ¿verdad? Que ustedes marcaron muy bien. ¿Por qué se está retirando de Afganistán? ¿Por qué se está retirando de Medio Oriente? Bueno, la respuesta la están dando muchos trabajos recientes en Estados Unidos que tienen por título Why We Can't War Any War. ¿Por qué no podemos ganar una guerra? ¿Verdad? Y están escribiendo con esos títulos o subtítulos, y en donde demuestran de que a pesar de que el presupuesto militar de los Estados Unidos, que en un momento llegó a ser casi la mitad del presupuesto mundial, hoy en día está cerca del 40-42%, a pesar de esa abrumadora desproporción de fuerzas militares, piensen que el segundo tiene no más del 8 o el 10% del gasto militar mundial, eso es China. O sea, hay una desproporción fenomenal. ¿Por qué? Con un ejército así de sofisticado, con drones, con cámaras de reconocimiento facial, con satélites, con misiles hipersónicos, o sea, ¿por qué no pueden derrotar a un ejército popular y regular en Afganistán, que es uno de los países más atrasados del planeta? Oigan, los índices de desarrollo social de Afganistán son peores que los peores índices que tenemos los países más pobres de América Latina. Y sin embargo, no lo pueden derrotar. Ahí hay, no me quiero meter en el detalle de Afganistán, pero llevan 19 años, o sea, no es que están un poquito, 19 años de presencia, de bombardeos, de operaciones de todo tipo y no pueden. Bueno, por esa razón se están retirando. Se dan cuenta que realmente no pueden. Es un pueblo evidentemente que tiene toda una tradición guerrera muy, muy fuerte. No se olviden ustedes que cuando uno analiza la historia de los imperios y mira un poco uno de los más extenso, que fue el imperio mogul, ¿verdad? Ese imperio dominó prácticamente todo Asia, llegó a las puertas de Europa, pero en Asia hubo dos países a los cuales no pudo nunca someter. Se llaman Vietnam y Afganistán. Fíjense qué coincidencia, ¿verdad? Que el Pentágono haya vuelto a caer en un pantano en donde no pudieron los mongoles, no pudieron nadie, no pudieron nunca obligar a esos pueblos. ¿Por qué? Porque será por la geografía, por la cultura, por la organización, por la idiosincrasia cultural, no es por el poderío económico, ni porque tengan armas súper sofisticadas. Entonces, están perdiendo en Afganistán, se tienen que retirar. Hicieron un desastre en Siria. Ellos pensaron de que iban a hacer un bombardeo táctico en Siria y se iba a venir abajo Bashar al-Assad.
porque ellos tienen malos diagnósticos de la coyuntura. Ellos piensan, ¿verdad? No logran entender que estos gobiernos, a los cuales uno les gusta o no les gusta, yo personalmente no soy un partidario, ¿verdad?, que se entusiasma mucho con el gobierno de Bashar al-Assad, pero lo que no puedo dejar de reconocer es que tiene una base social importante que le responde y que le ha respondido bajo una situación de amenazas, de crisis, de bombardeo, ¿verdad?, que ha generado que más de 5 millones de gente de Siria haya tenido que huir de ese país porque le han destruido las casas, sus escuelas, sus hospitales, todo. Y pese a eso, el país ha resistido. ¿Por qué ha resistido? Bueno, porque hay algo que se llama la idea de la soberanía nacional, de la autodeterminación nacional, de la identidad nacional, que es un elemento tremendamente resistente, que no se doblega por la fuerza de las armas. Y Estados Unidos cree que basta con eso. Y la historia ha demostrado que no. Vietnam tiene un país pobrísimo antes. Y sin embargo, hay una famosa historia de Lyndon Johnson, que lo llama Westmoreland, que era el general en el terreno allá en Washington, en Vietnam. Esto estamos hablando de los años 67, un poco principio del 68. Y Westmoreland va a decirle que necesita más dinero y más gente. Y entonces Lyndon Johnson, que era un tejano, de muy mal genio, muy mal carácter, y hablaba con el acento propio de los tejanos, Mariana lo debe conocer muy bien, ¿verdad?, cómo hablan y le dijo, pero dígame, ¿qué demonios pasa? Que no podemos nosotros, con el ejército más fuerte del mundo, acabar con un país cuyo ejército son unos tipos que andan con pijama a la noche, pijamas negros a la noche, en medio de la selva, y nosotros no podemos acabar con ellos. No pudieron, se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. En 1975 están esas imágenes, pero traumáticas para la historia norteamericana, huyendo como ratas ahí en el helicóptero, los helicópteros finales de la embajada en Saigón. O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces, lo mismo le ha pasado en Medio Oriente. Entonces, tercerizaron la guerra. ¿Qué hicieron? Armaron al Estado Islámico. Que todo, no es un descubrimiento mío, lo dice Hillary Clinton en su autobiografía. Lo dice suavemente, dice, me equivoqué al elegir a los amigos claro, eligió a una banda de delincuentes sanguinarios que terminaron decapitando a la gente. Ustedes recordarán esa gente que se dedicaba a perseguir a los infieles y los decapitaban y los ponían como ejemplo de esos iban a llevar la democracia en Siria. Bueno, la situación salió de madre. ¿Quién salvó las papas ahí? Putin, que se reafirmó entonces como un protagonista de primer orden en Medio Oriente cuando antes no lo era. Entonces por eso se están yendo porque resulta que hoy en día para ganar una guerra necesitas algo más que armas. Y es por eso que ellos están ahora tentando con toda esta historia de las guerras de quinta generación, el manejo de los medios de comunicación, la creación de reacciones sociales muy especiales que los lleven a la gente a adoptar políticas extremas, intransigentes, intolerantes, violentas, ensayando todo eso a través de las redes sociales y combinando eso con el lawfare para, entre una cosa y otra, acabar con gobiernos, ¿verdad?, sin tener que apelar a la Fuerza Armada, o en caso que tengan que apelar a la Fuerza Armada, hoy en día es muy interesante conocer de que en los terrenos donde todavía está combatiendo Estados Unidos, por cada soldado americano hay 3 mercenarios que sirven al gobierno de Estados Unidos. O sea, se ha tercerizado la guerra. No es que mandan a su gente, sino que subcontratan. ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos queda liberado de tener que responder ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos por su gente. Porque ellos pueden decir, no, yo simplemente contraté a Academy es la sucesora de Blackwater, contraté que me diera 5.000 hombres para ir a pelear en Afganistán, y si ellos incendiaron una aldea, violaron a las mujeres, mataron a los ancianos y profanaron los templos, hicieron cualquier otra cosa, son cuestiones, no son empleados de Estados Unidos, no son Fuerzas Armadas de Estados Unidos, vayan y hablen con la gente de Academy y vean ahí si ellos los pueden ustedes enviar a la Corte Penal Internacional o no. Hay un aspecto muy perverso en todo esto, que es que por primera vez quien hace la guerra
ya la hace de manera oculta, no da la cara e inclusive utiliza mercenarios para hacer las cosas más atroces y aberrantes frente a las cuales los estados tendrían que rendir cuentas, pero como ya son empresas privadas las que hacen esas cosas, el Estado se lava la mano. Bueno, esto como una primera respuesta. Gracias. Gracias, Atilio. Me parece importante, bueno, que hablen tanto Sonia y Mariana y que si pueden hacer también ellas. Además, quiero pasar un aviso para nuestro instituto, porque en el instituto se acaba de crear, hemos creado bajo la coordinación de Sonia un grupo sobre política exterior, geopolítica y defensa, que realmente es un gusto, y esta podríamos incluirla también como una de las primeras actividades de este grupo para el instituto. Y bueno, yo me había quedado con una pregunta o con una reflexión que tenía que ver con la maquinaria de la democracia realmente existente en Estados Unidos y todos sus defectos, y me parece que eso es importante que lo desarmemos, porque justamente el ejemplo de las democracias representativas, los repúblicos, ¿no? Esa cosa republicana de poner como ejemplo, son democracias, las democracias con voto optativo y con voto que obliga a registrarse antes, como fue hasta hace poco el voto en Chile, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Chile había un voto que había que registrarse, y miren la doble restricción. Había que registrarse, y si una vez registrado era obligatorio. Entonces, claro, todas las complicaciones que suponían para los sectores populares registrarse, por eso la gran desafección, por eso democracias que tienen una gran desafección de los sectores populares, sobre todo para la participación. Y ese me parece que es un tema central, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de democracias, y qué hablamos de la representación, y qué hablamos en ese punto. No sé, yo quería, tanto Atilio como Sonia o como Mariana, si podían hacer una reflexión al respecto. ¿Querés seguir, Atilio? Entonces te doy la palabra. Termino, sí, porque se me había olvidado. Mira, evidentemente a todo esto hay que ir a, como muchas cosas de Estados Unidos, y ahí en Antropos, en el número hay varias referencias a los padres fundadores y a la ideología de los padres fundadores. Ellos tenían una preocupación fundamental, que era evitar que el populacho, así dicho, ¿no? Porque hablan del rabble en inglés es el populacho, ¿verdad? De alguna manera pudiera con su voto erigir a un líder y transformarlo en presidente de ese país. Por lo tanto, la invención de los colegios electorales fue precisamente para tener una mediación, yo diría aristocrática, apelando a Alexis de Tocqueville, una mediación aristocrática en el contexto de un proceso democrático para evitar que la gente se equivocara y votara mal. Y votar mal quiere decir votar a Evo, votar a Correa, votar a Chávez o votar a alguien así en Estados Unidos. En su momento Franklin Delano Roosevelt fue un voto muy mal visto, ¿verdad? Bueno, por eso inventaron el. Pero no contentos con eso, como vos decías, se vota en día hábil, martes, los martes de 9 to 5, ¿no? A veces se extiende un poquito. Además hay que primero registrarse, y el procedimiento por ahí no es muy difícil si estás en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en Chicago. Pero si vos estás en una pequeña ciudad, ¿no es cierto?, que no está en alguno de esos grandes estados, ya tenés que viajar para registrarte, tenés que ir determinados días, determinada hora. En otras palabras, el trabajador que está sometido a una cierta disciplina de trabajo y a un cierto horario tiene muchas más dificultades que el propietario, que puede ir cuando quiera. Y esto no ha sido modificado absolutamente para nada. Lo cual explica la baja participación electoral que históricamente ha habido en Estados Unidos. Normalmente no llega a participar en la elección más del 50% de aquella gente que podría haber participado. Cuando uno mira cuánto representa Estados Unidos, Trump del electorado norteamericano, el número es 27%. 27%. Y Piñera, otro modelo ejemplar de la democracia en América Latina, 23%, ¿verdad? Entonces, ahora, pero las cosas están cambiando, porque con el tema de la pandemia se ha producido un aluvión de votos por correo, que son válidos en Estados Unidos,
calculan, no sé, Mariana, corrígeme, que veo que estás asintiendo, deben ser 46 millones o más de votos por correo, que significa un número enorme. Antes, digamos, eran 10 millones de votos, 15 millones de votos, ahora son por lo menos 3 veces más. Y ese es el gran temor de Donald Trump, porque mucha de esa gente es gente que estaba motivada para votar, que dijo, con la pandemia no me voy a arriesgar, pero yo no me voy a quedar sin votar. Y yo digo que los estudios han demostrado, en los análisis de los precintos electorales, las pequeñas unidades electorales, que la gente que votó por correo tiende mucho más a votar demócrata que republicano. Entonces, esto quiere decir de que es muy probable que finalmente el resultado electoral, el voto popular, sea mayoritariamente demócrata. Pero la idea esta del voto por correo ha venido a corregir un poco ese sesgo muy fuerte antiparticipación popular que estaba inscrito y que además tiene una ratificación especial que pocas veces se menciona. En la Constitución, por ejemplo, de la República Argentina, y creo que en la de México también, si no recuerdo mal, se habla de que nuestra forma de organización política es democrática, ¿no es cierto? Bueno, no existe eso en la Constitución de los Estados Unidos. Yo le llamo la atención a todos estos pensadores liberales de la Argentina, en general muy mediocres, siendo benévolos con ellos, que en ningún momento la Constitución, la tan venerada Constitución de los Estados Unidos, dice, este es un país que se organiza por las reglas del sistema democrático. La palabra democracia no aparece en la Constitución de Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando uno pone todo este rompecabezas, el martes, los horarios, la dificultad de inscripción, la preregistración previa y todo lo demás, bueno, se da cuenta de que realmente Estados Unidos nunca ha sido, genuinamente hablando, un sistema político democrático. Por eso es que inclusive personas como Jeffrey Sachs, que no vamos a pensar que es un chavista que anda dando vuelta por la Universidad de Columbia, ¿verdad? Jeffrey Sachs ha escrito un artículo hace 3 o 4 años, escandalizado, diciendo, por favor, seamos claros, Estados Unidos no es una democracia, dice, porque eso es un país en donde, debido a que las grandes empresas pueden hacer aportes infinitos de dinero para la campaña de sus candidatos, el nombre correcto con el cual hay que designar a nuestro sistema político es plutocracia, o sea, gobierno de la riqueza. Y eso en realidad, gobierno de la riqueza, y por eso te eligen a un Donald Trump, ¿no es cierto? O algún representante de la riqueza, como han sido tantos presidentes que ha habido en Estados Unidos. Bueno, esto un poco en relación a tu pregunta, Mabel, gracias. No sé, chicas, ¿quién quiere? Mariana, sí, a ver. Muchas gracias, Mabel. Muchísimas gracias al doctor Barón por sus reflexiones. Yo, solo para ir sumando a la pregunta que nos ha hecho Mabel, bueno, en efecto, creo que, digamos, el cuestionamiento del servicio postal por parte del presidente Donald Trump es lo que nos está poniendo a los espectadores de lo que pasará el próximo martes en términos de aceptar o no los resultados, ¿no? Todos ya tenemos acá un escenario que probablemente el martes no lo vamos a saber hasta, digamos, en la elección anterior, 57 millones de votos se llegaron por correo. De hecho, digamos, el servicio postal es absolutamente certero, y lo cual implica que con un incremento importante, más o menos de acuerdo a los datos que me acaba de pasar nuestro querido colega Leandro, que está viéndonos, hasta el día de ayer el 75 millones de votos habían llegado y se espera más o menos que 100 millones lleguen en esta elección. Digamos, el marco de la pandemia, lejos de no incentivar a la población a emitir su voto, lo está haciendo por correo, confía los ciudadanos estadounidenses en el servicio postal, pero lo que, digamos, en términos de la gobernabilidad y de lo que podamos esperar, ¿no? De acuerdo también a la conformación de esta nueva, esta Suprema Corte conservadora, pues es lo que nos está preocupando, ¿no? En caso que el presidente no acepte, como lo dijo en los 2 debates en los que se entrevistaron tanto Biden como Trump, que él no está dispuesto
supuesto, si pierde las elecciones, aceptar el resultado electoral, todo lo cual pues, nos pone en un primer momento en Estados Unidos a no saber qué va a pasar en términos institucionales. Por esto, por eso y por muchas razones que hemos abordado el día de hoy, pues yo los invito a que consulten la biblioteca de Claxo, que es de acceso libre y gratuito, por un lado, pero también por el otro, a pesar de que pudiera considerarse que nuestro número, ¿no? Aquí lo tengo físicamente porque el siglo XXI está re cerca de mi casa y con todas las protecciones fui por la revista, pero digamos, este número de trabajo del grupo de trabajo de Claxo va a perdurar en el tiempo, porque si bien es un tema coyuntural, ¿no? Que responde a la pandemia y a las elecciones en Estados Unidos, lo que se defina en la próxima semana o en las siguientes semanas tendrá efectos importantes en nuestros países, en cada uno de nuestros países. Y digamos, si bien no hay un artículo que tome en cuenta la influencia que tiene cada vez más China en la región y la disputa en términos de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y los efectos que tienen en nuestros países, pues quisiera decirles que además que pueden conseguir este ejemplar, si no de forma física, pueden obtenerlo de forma digital por Amazon, por Google Books y por iBook. Pueden obtener acceso a este número. También quiero invitarlos a un webinar que vamos a realizar el 17 de noviembre, el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos y el grupo de trabajo de China, para justo entender y reflexionar, ¿no? Estos dos grupos de trabajo sobre qué implicaciones tiene el resultado electoral de Estados Unidos y la relación, ¿no? Y la guerra y la disputa que tienen con China y sus efectos para nuestra región. Los esperamos igual acá por la vía de Claxo. Va a ser a las de 17 a 20 horas hora argentina. Acuérdense que tenemos 3 horas de diferencia acá en el hemisferio norte. Y bueno, seguir reflexionando es absolutamente necesario, seguir pensando con cabeza latinoamericana lo que pasa con las potencias económicas y militares, ¿no? A pesar de la diferencia. Gracias. Sonia, bueno, además de darte la palabra, te voy a ceder el cierre de la actividad como alma mater de este encuentro, así que yo me despido dejándote a vos las reflexiones finales que quieras hacer. Bueno, gracias Mabel, que como directora de nuestro instituto cobija siempre el pensamiento crítico. Gracias a Tilio y gracias Mariana. Cuando viajé a Lima y tuve la posibilidad de conversar un rato con el querido Marco, con el que al que estamos recordando hoy, ¿no? Y me comentó que había sido idea de Atilio Borón armar un grupo de estudios sobre Estados Unidos durante su gestión como secretario ejecutivo de Claxo. Yo dije, las vueltas de la vida, ¿no es cierto? Por eso le agradezco profundamente a él estas cosas que por ahí son evidentes, que desde América Latina y el Caribe no las pensamos. Hay un montón de institutos latinoamericanistas en Estados Unidos y nosotros no tenemos todavía lo suficientemente incorporada la perspectiva de investigar Estados Unidos como potencia hegemónica de nuestra región. Así que agradecerles por la presencia. Yo creo que valoro mucho del grupo de trabajo sobre Estados Unidos de Claxo, además, la perspectiva, la cuestión transgeneracional. Es decir, además de la perspectiva de género, está una mirada transgeneracional que es lo que garantiza la continuidad de las luchas y es lo que nos garantiza esto, que los pueblos logramos, como hace la gente en Estados Unidos con su voto, sortear el aislamiento y desde la práctica de la solidaridad, digo, resistir la dominación, organizar la rebeldía, construir las fuerzas sociales que necesitamos para cambiar este mundo cada vez más violento, injusto y desigual. Así que con ese mensaje de esperanza y de agradecimiento a todos nuestros colegas, a Mabel, a Mariana y a Tilio.
especialmente. Un abrazo y bueno, a seguir en la lucha, a seguir pensando. Muy bien. Y Hasta a muy pronto. Claxo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos y a Claxo. Gracias a todos, digan whisky y nos sacamos la foto. Muy bien. Y a Claxo y a Pablito Bomaro también, que está siempre ahí. Gracias, sí. Gracias a todos y a todas. Bueno.